En Cuba no se enseña la materia artística. Digamos que la música, así como el ballet, se estudia en escuelas específicas, especiales para los niños, pues que entran desde los 7 años, los que van a hacer violín y piano, que son carreras largas, y el resto de los instrumentos, guitarra, percusión, trompeta, etcétera, entran desde los 9. Entonces tú entras a un colegio a hacer carrera de música. Es decir, desde 8 de la mañana a 12 y media puedes hacer música, solamente música, y de 2 a 4 y media o a 6 no recuerdo, el resto de las materias, matemática, español, como le decimos allá, escolaridad. Entonces, pero yo no entré en esas escuelas desde pequeño, entonces te puedo decir con tranquilidad que no se enseña artística. Hay una asignatura muy al principio de la educación, digamos primero, segundo, tercero de primaria, que es artes plásticas, pero eso es ridículamente básico. Entonces, en ese caso, en Colombia hay una mejor, digamos, inclusión con el tema de las artísticas y este tipo de detalles. Esto, sino que parece que en Cuba como que la sociedad acepta que los niños, o entiende que los niños que tienen condiciones especiales para la música, entran a la escuela de música a estudiar música como carrera, ¿cierto? Luego hay un montón que no tienen la posibilidad de entrar y que sí tienen igual las condiciones y más adelante, como yo, tienen que hacer una prueba de nivelación y entrar ya al conservatorio, ¿no? Que el conservatorio es como el bachillerato. Eso fue lo que me pasó a mí y te lo cuento para que entiendas cómo es el proceso, ¿no? Entonces, en ese caso tú tienes que entrar por convocatoria libre, se llama, porque tú vienes de la calle, tú no vienes de esa formación desde los 9 años hasta los 15, que es cuando haces ese pase de nivel. Entonces tú vienes de la calle y tienes que hacer una competencia con todos esos, de hecho ese pase de nivel al conservatorio es una competencia literal, es como entrar a la universidad, ¿no? Hay un montón de gente que se prepara, que se presenta y entran unos pocos. Entonces, pero cuando me refiero a unos pocos, me refiero a, qué sé yo, 60, 70, no llegan ni a 100, digamos 100. Entonces es muy poco, es muy difícil. ¿La situación política ha tenido algo que ver con la inclusión artística en la escuela? No, yo creo que no, porque en Cuba, como te decía, no nos incluyen ese tipo de materias en el colegio. En Cuba se preocupan más por adoctrinar en el colegio, ¿no es cierto? Entonces, como cultura cívica, cultura política, ese tipo de cosas. Además de matemática, español y las cosas que son básicas, te dan como puras cosas que tienen como un fin muy político, adoctrinamiento. Entonces, pues, pero sí se hacen, digamos, actividades culturales en los matutinos, que es una actividad que se hace antes de entrar a clases por la mañana temprano y cada día le toca un salón diferente y el salón tiene que preparar. Puede ser poesía, puede ser lo que sea. En mi caso yo era el único que estudiaba música por afuera, particular, digamos, y estaba en una escuela que no era de música. Entonces cada vez que le tocaba a mi salón, pues iba yo con la guitarra y cantaba desde los 7 8 años. Eso es todo lo que pasa con el arte en la primaria, en el colegio en Cuba. Entonces, el gobierno o el Ministerio de Educación, cómo ha apoyado las artes en la escuela? Bueno, te repito, en las escuelas no, solamente en las escuelas de música y en las escuelas que son especializadas para eso, porque como te dije, en Cuba se estudia la música y el ballet, sobre todo el ballet clásico, desde muy chiquitos. Entonces, evidentemente hay un apoyo importante del gobierno a esas escuelas. La calidad de las escuelas no son buenas, hay muchas carencias, como en todo en Cuba, pero sí hay muy buenos maestros, es decir, músicos importantes o pedagogos importantes de la música son los que enseñan, por eso es que hay un nivel tan alto y tan importante en la música en Cuba, ¿no? Y se hacen eventos, se hacen festivales eh, para promover un poco eso, pero ya te digo, solamente en ese espacio especial que hay para la gente que estudia música. Luego, por ejemplo, las artes plásticas, pintura, fotografía, etcétera, la gente sí lo estudia ya digamos que en un nivel como el de bachillerato. Y también hay academias importantes, pero no el concepto de academia que hay aquí, que uno paga por ir un par de veces a recibir clases
No, academia en el sentido estricto de la palabra, es decir, la gente va a estudiar una carrera todos los días, desde por la mañana hasta por la tarde. Entonces, eh, y claro, cuando llegan a la universidad ya tienen una preparación muy importante. La educación por televisión, yo creo que en ese momento fue donde se jodió la educación en Cuba, que era excelente. La educación musical prácticamente no existe, solamente para los bebés y es muy mala, desde la televisión obviamente. Esto, lo que hicieron en Cuba fue que en algún momento los maestros viejos empezaron a renunciar porque el salario era muy malo, entonces eh, abrieron una carrera que se llamaba maestros emergentes. Entonces los estudiantes entraban a hacer como un bachiller, se llama preuniversitario, y en 3 años se preparaban para maestro. Entonces grababan otros maestros ya, digamos, con mucha experiencia, grababan unas clases, esas clases se ponían en la televisión y el maestro emergente lo que hacía era como un poco ser el intérprete en clase de esas videoclases. Terrible, terrible. No sé si te ayudé mucho, si era lo que esperaba, si era lo que esperabas, pero es la realidad, es lo que pasa en Cuba del arte en los colegios, porque aquí la mayoría de los colegios tienen como asignaturas, a los niños, de hecho hay colegios donde son muy inclinados al arte y la cultura, eso en Cuba no existe. Eh, es decir, solamente hay una escuela por municipio de música, que es solamente para niños que estudian música desde chiquitos, pero no se da en cada colegio, ¿no? Entonces es completamente diferente a la educación aquí. Aquí me hacía una aclaración mi esposa y es que eh, estas escuelas son gratuitas, las escuelas de música son gratuitas, ¿no? Tú sabes que en Cuba la educación es gratuita, entonces en ese sentido los niños solamente le hacen una prueba de aptitud. Obviamente es decir, la música es la carrera más importante en Cuba, ¿no? Es la que más estatus tiene porque los músicos son internacionales, porque hay un nivel muy importante en la música. Entonces, muchos padres quieren que sus hijos sean músicos. Entonces, obviamente, de toda esa cantidad de niños potenciales que pueden estudiar música, terminan entrando pocos, ¿no? Terminan entrando un porcentaje muy pequeño, porque le hacen pruebas de aptitud, hay algunos que sí de verdad tienen condiciones y otros que definitivamente no. Entonces, esos no pasan. Sí, es más o menos así como funciona. En Cuba, tú no puedes ser músico en un grupo, digamos en un grupo, en una banda profesional, si no estudiaste música, porque hay que tener papeles, es decir, hay que tener títulos. Es como un médico, ¿cierto? No puedes ejercer como médico o como ingeniero o como arquitecto si no estudiaste, ¿cierto? Así mismo pasa en la música en Cuba. Entonces, mucha gente que es súper talentosa se ve muchas veces frustrada por eso. O a no ser que el director de una banda importante que tenga como fuerza diga, no, yo definitivamente quiero a este tipo y de una manera u otra te consigue los papeles y se te hace como exámenes. De hecho, a las bandas, no importa que tú hayas graduado de la universidad como músico, como licenciado, lo que sea, ya las bandas de música popular, que no es la música popular como se comenta aquí en Colombia, que es las rancheras, eso no, música popular es todo lo que no sea música clásica, ¿no es verdad? Entonces, si tú estás en una banda de música popular, cada cierto tiempo hay un tribunal que va a un concierto específico que se hace para darte una puntuación, ¿cierto? Una puntuación como músico. Entonces, no importa que tú estés graduado, todavía de vez en cuando vas a recibir ese tipo de exámenes así de gente que está viéndote ahí, a ver cómo tú te proyectas, a ver cómo tocas, todo. Entonces, creo que eso es súper importante en Cuba. Es decir, un músico, esto que pasa en Colombia, que cualquier persona sale por ahí a tocar, que es muy chévere porque hay gente que verdaderamente le gusta, pero también es perjudicial para la salud de la música porque terminan jodiendo el sector de la música, cobrando menos de lo que se debería cobrar. Si soy un poco más pesado, prostituyendo muchas veces la música, eso en Cuba no puede pasar. Y eso es una de las cosas que se cuida mucho y por eso que el nivel es tan importante también. Es decir, el nivel es tan alto en Cuba de la música.